Hola y bienvenidos a Conexión Surfing, el programa en donde semana a semana somos fieles en mostraros el mejor surf y en donde vamos conociendo a sus principales protagonistas. Y hoy no será menos. Así que, ¿qué os parece si vamos con los titulares y comenzamos? Veremos un amplio resumen del Surf Tapia Goana Pro, segunda fecha del calendario de las ligas nacionales Surfing.es e Iberdrola. Hablaremos con Rubén Vitoria, ganador de la prueba Open celebrada en Tapia de Casariego. Recordaremos los mejores momentos del longboard nacional y de los campeonatos de España de esta modalidad. A esta cita no faltarán nuestros habituales surf consejos y el seleccionador nacional de longboard, Román Díez, nos visitará en el estudio. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Ya sabemos los temas que vamos a tratar en el programa de hoy de Conexión Surfing, así que solo quedaría dar paso a nuestro compañero Carlos Fernández, que una semana más nos acompaña. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer acompañarte en un nuevo programa de Conexión Surfing. Como hemos visto en los titulares, hoy comenzamos en Asturias. La competición nacional de surf volvió a su cita anual a la villa de Tapia de Casariego. Sin duda, hablar de Tapia de Casariego es hablar de parte de la historia de nuestro surf, ya que la villa asturiana lleva vinculada a esto de deslizarse sobre las olas desde 1968. Carlos. Efectivamente, Víctor. En aquel año, los hermanos Peter y Robert Galley viajaban por Europa conociendo las raíces de sus antepasados por el viejo continente. Y al llegar a Tapia algo les deslumbró. Ahí el azar hizo que se quedaran y hicieran estrechas relaciones de amistad con la gente de la villa asturiana. En 1991, tras la muerte de Peter, empezó esta tradición en Semana Santa que es el Tapia Goana Pro. Una bella historia que año tras año se repite. Y este 2024 no iba a ser diferente. Así que en Conexión Surfing viajamos hasta Tapia de Casariego para celebrar la 32ª edición del Memorial Peter Gully. Tapia de Casariego se consolida como un importante destino de surf, un factor este que la convierte en la principal villa costera de la Marina Occidental asturiana desde un punto de vista turístico, y que un año más llenaba sus calles de surfistas llegados de todas las partes del territorio español con el atractivo de la celebración del histórico Tapia Goana Pro, segunda prueba puntuable para las ligas Surfing.es e Iberdrola de la temporada 2024 tras la celebrada en Yerbabuena, Cádiz. Tapia de Casariego es una villa marinera situada en Asturias, en el noroeste de España, bañada por el mar Cantábrico, y es una villa que tiene mucha cultura de surf porque desde muy pronto, desde los hermanos Peter y Robert, pues nos trajeron el surf. Crearon un vínculo muy grande con la gente de aquí y el surf es parte de la villa. Bueno, Tapia tiene muchas cosas en general. Siempre hay un muy buen ambiente, las personas de aquí nos reciben con brazos abiertos siempre. Olas, como podéis ver, increíbles y bueno, un buen ambiente en general. Pues es un sitio muy especial, o sea, en Semana Santa siempre es tradición venir aquí por las olas y sobre todo por este campeonato que es muy conocido.
Pues para nosotros la Semana Santa es como si fueran las fiestas del pueblo. Tenemos las fiestas del Carmen, que son las patronales, y luego la Semana Santa, pues por toda la tradición, con los campeonatos que empezaron ya a finales de los 80, los EPSA, los Open internacionales, los QS, y al final se convirtió en la fiesta del sur de Tapia. A ver, Asturias lo tiene todo. Tiene clima, tiene olas, tiene gastronomía, ambiente, y la gente en general muy amable, atenta. ¿Qué se puede pedir más que te acojan de esta manera? Tapia es un lugar muy especial, es un campeonato que lleva 30 años, más de 30 años haciéndose. Es un lugar en el que, donde se comienza la etapa junior del circuito y siempre es muy especial, es una fecha de Semana Santa, una fecha muy bonita para este evento. La relación de Tapia con el surf viene ya desde hace mucho tiempo. Tapia es un pueblo que tiene mucha cultura surfera porque en 1968 los dos australianos, Peter y Robert Galley, nos trajeron el surf y aparte de traer el surf, pues crearon un vínculo muy grande con la gente de aquí y a partir de ahí el surf fue algo imprescindible para el pueblo tapiego. Por las playas de Tapia de Casariego han pasado multitud de surfistas de todas las partes del mundo y sus olas han sido testigo de una de las historias con más arraigo de nuestro surf, una comunión entre la cultura de este deporte y la propia localidad, algo que no hubiera sido posible sin las pequeñas particularidades que hacen que esta parte del Cantábrico reciba olas de calidad y consistencia durante todo el año. Pues en la playa de Tapia tenemos dos izquierdas principales, que son las olas con más potencial aquí. Tenemos la izquierda de la Baixa, que es una ola que rompe más pegada a la corriente de la derecha, es una izquierda que suele romper a partir de 1 metro hasta 2,5 metros. Y luego tenemos la izquierda de a Pedra, que rompe más pegada a la zona izquierda, es una izquierda que sale más en verano. Hombre, la ola de Tapia es muy buena, sale la izquierdita y luego dependiendo de los puntos de marea también sale una derecha muy buena, o sea que siempre hay espectáculo en esta playa. Pues mira, yo creo que en Tapia os podéis encontrar muy buena gente, gente muy simpática, muy amable, muy chistosa y tenemos buena gastronomía, buenas playas, yo creo que es un lugar muy guay para venir. La categoría femenina iniciaba su participación desde la ronda de los cuartos de final, donde tanto Sol Borelli, con un 6, como Sayoa Ortega, con un 6,5, obtenían las mejores puntuaciones de toda la competición por el cuadro de las mujeres. En las semifinales las favoritas cumplieron con los pronósticos, definiéndose las 4 surfistas que accedían a la gran final y la posibilidad de alzarse con la victoria en el Tapia Goana Pro. En la final de la categoría femenina correspondiente a la Liga Iberdrola de Surf, llamó la atención de todos la juventud de las 4 protagonistas. Sayoa Ortega, con una puntuación total de 9,34 puntos, se alzó con la victoria seguida muy de cerca de Carla Morera como segunda, Martina Escobar tercera y cerrando el podium en cuarta posición, Sol Borelli. Pues primera vez que hago final y primera vez que gano en la Liga Iberdrola, así que súper contenta, con ganas de seguir, a ver qué tal.
En la categoría masculina, los cuartos de final ya dieron muestra de primeras del nivel de los surfistas que se jugaban el título en Tapia, con Gonzalo Gutiérrez y Rubén Vitoria con las puntuaciones más altas, a los que se unió Néstor García en semifinales con la mejor ola de la serie, con un 8,67. En la segunda final masculina de la temporada de la Liga Surfing.es fue el guipuzcoano Rubén Vitoria el que se impuso a los canarios y hermanos Donegan, Connor y Dylan, además de al cántabro Néstor García. Todos ellos ofrecieron un gran espectáculo a los presentes alrededor del anfiteatro natural que rodea la playa de Tapia de Casarego. Rubén Vitoria, que ya sabía lo que era ganar aquí, lograba su primer triunfo en 2024, imponiéndose con una puntuación total de 13,60 puntos, desplegando un surf muy seguro en todo momento. El surfista de Zarauz sería el más completo de la manga, que le otorgaba el título de campeón de la 32ª edición del Surf Goana Pro. Estoy muy contento de poder volver a ganar una prueba de la Liga Nacional, que ya hace tiempo que no conseguía, y además en Tapia, que es un sitio especial para mí porque es la tercera vez que vengo, ya he ganado anteriormente y es un pueblo que tiene mucho ambiente, justo Semana Santa, que joder, a mí me gusta este sitio. La ola es un poco complicada, pero el sitio me gusta, entonces ganar en un sitio que te sientes cómodo y es muy a gusto, estoy muy a gusto. Esto ha sido todo desde Tapia de Casarego. La próxima cita puntuable en el calendario de competiciones oficiales de las ligas Iberdrola y Surfing.es será el Campeonato de España de Surf 2024. Enhorabuena a Sayoa y a Rubén, y por supuesto a toda la organización del Tapia Goana Pro. Nosotros ahora vamos a ir a disfrutar de un suculento surf consejo, porque regresa nuestro cocinero Marcelo Torres. Así que tomar buena nota de esta fantástica receta. Buenas, gente de Conexión Surfing, bienvenidos a otro Surf Consejo de Cocina. Yo soy Marcelo, seguramente me echaréis de menos, yo a vosotros también, y hoy os traemos una ensalada de escarola con mejillones en escabeche y ralladura de naranja. Para elaborar nuestra ensalada de escarola con mejillones en escabeche y ralladura de naranja, vamos a utilizar una escarola que ya hemos limpiado y la tenemos en nuestro bol apartada. Vamos a necesitar mejillones de la Ría de Arousa, que vamos a abrir al vapor y sacar de su concha. Y para el escabeche en sí, que es una de las técnicas más antiguas de conservación que se conocen y es un plato que viene de la cultura árabe, vamos a utilizar aceite de oliva, vinagre y vino blanco. A eso le vamos a añadir una cebollita, zanahoria, puerro, diente de ajo y unos granos de pimienta para aromatizar. Empezaremos elaborando nuestro escabeche. Para eso vamos a cortar la cebolla en cachos no muy grandes, el puerro igual y la zanahoria igual. Lo importante es la homogeneidad de la verdura para que toda se cocine al mismo tiempo. Vamos a pocharla en el aceite. Una vez que tengamos la verdura pochada, vamos a añadir nuestros mejillones de la Ría de Arousa ya desconchados, le añadiremos nuestros granos de pimienta, dejaremos que homogeneice un poquito los sabores, le añadiremos nuestro pimentón dulce y una vez que tengamos el pimentón cocinado, añadiremos primero el vino blanco, reduciremos el alcohol y terminaremos con el vinagre para que conserve todo su sabor y sus componentes antibacterianos.
Una vez finalizado nuestro escabeche, vamos a proceder a emplatar nuestra ensalada de escarola con mejillón en escabeche y ralladura de naranja. Vamos a empezar colocando la escarola de modo casual, no hace falta que la ordenéis, ponéis unos ramilletes de escarola que coja volumen, con cuidadito. Emplatamos nuestra ensalada, un poquito de mejillón. Vamos a rallar un poquito de naranja encima y le vamos a dar un tono alegre a esta receta. El cítrico y el mejillón siempre acompañan bien y con el escabeche consideramos que es un complemento ideal para esta fantástica ensalada para el verano. No sé a vosotros, pero a mí se me acaba de abrir el apetito. Pero antes de que resuelva ese asunto, vamos a recibir en Conexión Surfing a Rubén Vitoria, que como acabamos de ver en este reportaje del Tapia Goana Pro, lograba imponerse en la segunda prueba de la liga Surfing.es. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros y nada, muy contento de estar aquí. Decíamos en tu presentación y veíamos en el reportaje que teníamos esta semana en el programa que vienes de ganar en el Tapia Goana Pro, esa prueba clásica ya dentro del surf nacional. 32 años lleva haciéndose y tú ya sabías lo que era ganarla. Cuéntanos, ¿qué tiene de especial esta prueba para ti? Tapia es un lugar que a mí me gusta por el ambiente. Al final siempre se celebra en Semana Santa, que la gente viene de vacaciones y es un pueblecito pequeño que se llena de gente y al final vive en el surf. ¿Ves? Es increíble cuando el tiempo da tregua y sale el sol, cómo la gente se acerca a la explanada a ver el campeonato y lo ves todo desde el agua y es un sitio increíble. Entonces, poder repetir una victoria en Tapia ha sido increíble. Es la primera victoria de esta temporada 2024 en el circuito nacional tuya. Antes de que avancemos en cuáles son los objetivos, cuéntame, ¿cómo celebraste la victoria de Tapia? De dos modos. El primero fuimos a comer un buen cachopo y sidra a una sidrería que estaba ahí atrás, la terraza, que se come increíble. Esa fue primero. Y luego de seguido, el siguiente día nos fuimos a esquiar. Como antes de los campeonatos, pues esquiar es peligroso porque me puedo lesionar y no sé qué, pues ahora que terminé los campeonatos y además ya gané, pues para celebrar dijimos, pues nos vamos para esquiar y fuimos a una pista que está ahí muy cerca de Tapia y joder, lo pasamos bomba. Y cuéntame, ¿se te da tan bien esquiar como surfear o ahí todavía hay que mejorar un poquito? Esquiando necesito ya muchas horas. Soy bastante malo, pero la verdad que disfruto mogollón. Yo en mi cabeza voy como si fuera surfeando y me encanta mogollón. Luego, eso sí, me grabaron un par de vídeos andando y cuando vi el vídeo dije, ¡buah! Pensaba que era mejor. Iba súper lento, pero... ¿Sabes? Que luego siempre te imaginas que vas mucho más rápido y te ves grabado y ¡buah! Eso pasa lo mismo, que te ves grabado pensando que era increíble y luego no fue para tanto. Pero nada, lo importante es disfrutar y al final el snow, yo me lo paso bomba. El snow, el esquí, el surf, los deportes de deslizamiento son lo que realmente nos apasionan y seguro que viéndote surfear yo no creo que lo hagas tan mal con el snow. Rubén decía, primera victoria en el circuito nacional de esta temporada 2024, llevamos solo dos pruebas hasta el momento. ¿Cómo te planteas este año? Pues la verdad que
tengo dos objetivos, bueno, la verdad que son 3 objetivos que está centrada en 2 ligas, en la Liga QS Europea y luego la Liga Nacional. En la Liga Nacional el objetivo es ganarla, ser el primero y así poder pertenecer al equipo nacional, que ese sería mi segundo objetivo, ganar la Liga, pertenecer al equipo nacional, y el tercero sería clasificarme a los Challengers en el QS Europeo, que ahora ha sido también Caparica el campeonato y esa no sale tan bien, pero de momento la verdad que voy bien dirigido. No, o sea, Caparica no salió bien, coincidía prácticamente en fechas, pero te llevas la victoria de Tapia, o sea que son un buen número de puntos de cara a ese ranking final. Y lo que dices tú, con los últimos resultados de los deportistas del combinado nacional, que tenemos 3 olímpicos, es fundamental hacer un buen papel en los campeonatos aquí en el circuito nacional que tenemos en España. ¿Cómo lo ves tú este año? Porque año tras año el circuito nacional va cogiendo peso y tiene un final de temporada espectacular con esa triple corona, entre comillas, canaria. ¿Cómo ves tú el circuito? Sí, a ver, hay que llegar a la triple corona a Canarias por lo menos con una victoria. Mi objetivo es ese, llegar a Canarias con una victoria para luego estar ahí, para poder luchar el título, y justo pues ahora ya he conseguido en Tapia ese mini objetivo que tenía de llegar a Canarias con una victoria, porque el año pasado, también, o hace 2, cuando fui campeón de la Liga, ese fue mi planteamiento y me salió genial. Entonces este año lo quiero repetir, llegar a Canarias con una victoria, y hay que finalizar fuerte ahí en Canarias, porque es donde están todos los puntos, donde más está Punta Blanca y Gran Canaria, que puntúan más. Entonces hay que estar ahí en la pomada para poder llevártelo todo. Y nada, joder, la Liga la verdad que ha cogido buena forma, hay pruebas muy divertidas, en olas muy buenas también, como en Canarias, Hierbabuena. Y joder, es interesante. A veces tenemos la mala suerte que coincide con el QS y yo tienes que elegir a dónde ir, pero como mira, en este caso termino rápido Caparica, pude venir para Tapia y al final me lo he llevado, o sea que genial, me salió perfecto. Pero es verdad que la Liga está cogiendo mucha fuerza y se ve mucho en el nivel, en los competidores, porque ya cada vez viene más gente y está muy guay competir con los mejores nacionales y medirte con ellos y estar ahí todos unidos, luchando juntos, picarnos entre nosotros, y eso hace que mejoremos nosotros y mejore la Liga. No, sin duda, y cada vez está mucho más difícil ganar pruebas de la Liga. Esos son tus objetivos en el ámbito aquí nacional. En el internacional, en la WSL, en los QS, ¿cómo te los planteas? Me decías antes de que entráramos en la entrevista que estás viviendo en Portugal ahora mismo, entonces entiendo que forma parte de tu preparación. Sí, ahora exacto, estoy viviendo en Portugal, en Lisboa exactamente, y joder, para hacer una pretemporada y para mantenerme en forma me parece un sitio increíble. Llevo aquí desde enero y todas las opciones de olas distintas que tienes, toda la variedad, el abanico que tienes de olas grandes, pequeñas, medianas, puedes surfear todos los días en distintas olas. Luego el clima es increíble también, no tiene nada que ver con el norte, que ahora en los últimos días de Tapia recordé lo que era surfear en el norte y dije, guau, qué bien este invierno en Lisboa. Y joder, pues eso, aquí en Portugal estoy entrenando súper bien, porque además Goni, Zubizarreta, Andy también viven aquí y puedo surfear con ellos todos los días. Tienes gente de mucho nivel y poder surfear todo el día con gente de nivel, eso te aporta mogollón. Y joder, estoy muy a gusto de poder estar aquí y entrenar con todos los chavales que están súper motivados. Y joder, mira, Andy también vive aquí y ha conseguido una plaza olímpica, entonces siguiendo un poco a ver lo que hace Andy, a ver si consigo algo. No, sin duda, el papel de tanto de Andy como de Nadia como de Yanir en los últimos mundiales fue
increíble, 3 olímpicos para España. Te iba a decir que hay un dicho muy común que dice que non viu Lisboa, non viu cousa boa. Y ahora quería preguntarte, ¿qué tal te está tratando la capital portuguesa? Estamos encantados aquí. La verdad que muy a gusto. Luego también hay mucha gente de España, también hay un mogollón de vascos. Hemos hecho un grupo genial aquí y luego para surfear y es que no, ya lo he dicho, que tienes muy buenas olas y la gente, los locales también bastante muy majos porque ven un chaval joven, nuevo, que surfea bien y es como, ¿este quién es? Y todos me han acogido muy bien. Luego también hay muchos días aquí de olas muy grandes y que no surfea tanta gente, que al final estamos en el agua 10 o así, y esos días que son potentes, quieres tener gente alrededor tuyo para apoyarte, para afrontar ese miedo, y entonces te ven ahí un chaval joven, motivado, y ellos también se alegran de verte. Y no, la verdad que me han acogido muy bien aquí. Pues Rubén, nosotros también nos alegramos de que te hayas pasado por Conexión, que hayas charlado con nosotros no solo de esa fantástica victoria en Asturias, por la cual te felicitamos, sino por contarnos un poquito cómo está tu presente y hacia dónde se dirige tu futuro. Rubén, mil gracias y ya sabes que aquí siempre tienes las puertas abiertas. Muchísimas gracias, ha sido un placer hablar con vosotros y ha estado muy divertido. Muchísimas gracias, un saludo. Un abrazo, Rubén. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa, así que no os vayáis. La modalidad del longboard temporada tras temporada cobra mayor peso en España. Cada año es mayor el número de personas que se deciden a probar el surf fluido y relajado sobre tablones de más de 9 pies. Carlos. Tienes toda la razón, Víctor, y no es algo de ahora ni ninguna moda. Es un proceso que en las últimas décadas ha sido reflejado en muchas de las playas españolas. Este incremento de los participantes también se traslada en el nivel y la calidad, y las competiciones nacionales han sido el vivo reflejo de todo este proceso de consolidación. Pues si os parece, vamos a hacer memoria y repasar algunos de los mejores momentos del longboard en los campeonatos de España con esta modalidad como protagonista. La historia del longboard en España se remonta a los propios inicios del surf de nuestro país, cuando las primeras tablas, principalmente provenientes de Francia, eran precisamente tablas largas y pesadas. En la década de los 70, la revolución de la tabla corta llegó también a nuestras costas, haciendo desaparecer esos tablones que muchos de ellos se utilizaron precisamente para crear las nuevas tablas. Y en los 80, el uso del longboard como tal quedó prácticamente desterrado de nuestras playas.
A finales de los 90 y principios del 2000, el longboard volvió a tener protagonismo y comenzaron a organizarse campeonatos y eventos en España con la filosofía de un regreso al estilo y el fluir sobre las olas. Parte importante de este resurgir vino de la mano de la ACL, la Asociación de Clubes de Longboard, que organizó un circuito con varias pruebas y festivales por la costa norte de España. Con la creación en el año 1999 de la actual Federación Española de Surfing, el longboard también recobró la competición oficial con los primeros campeonatos de España que tuvieron lugar junto al resto de modalidades en la playa de Doniños, en Galicia. Con el tiempo, el longboard se asentó con fuerza y en la localidad asturiana de Salinas vivió sus mejores momentos, dando pie a que el Campeonato de España se instalara como parte fija y autónoma del Salinas Longboard Festival, ofreciendo una proyección de esta modalidad como nunca se hubiera pensado antes. La lista de nombres ilustres de nuestro longboard nacional es amplia, donde debemos destacar al andaluz Alberto Fernández, con 6 títulos nacionales logrados además de manera consecutiva, rompiendo el empate a 5 títulos con el asturiano Ricardo Fernández Palomeque, una rivalidad histórica de nuestro surf de longboard que se decantó por Alberto Fernández en el Campeonato de España de 2018. Ese mismo año, la gallega María Lafuente hizo historia al convertirse en la primera mujer campeona de España de longboard, aunque la gran dominadora actual de esta modalidad es sin duda la vasca Carlota Jáuregui, que ya va por los 5 títulos nacionales y con la mente puesta en el siguiente. Este 2024, el Campeonato de España de longboard tendrá lugar en Arucas, localidad de la isla de Gran Canaria, y bajo la organización del Club de Surf Oleaje, con el que se espera dar un nuevo impulso a una modalidad que, como hemos visto, tiene tras de sí una gran historia en España. Sin duda, acabamos de ver grandes momentos de la historia del longboard en nuestro país. Carlos, a ti, como cada semana, muchísimas gracias por acompañarnos y por pasarte por Conexión y charlar con nosotros de surf, que siempre se agradece. Te veo la próxima semana. Aquí estaré, Víctor, como siempre, un placer y un gran trabajo de todo el equipo de Conexión Surfing. Nos vemos en la playa. Un abrazo, Carlos. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite nuestro invitado, Román Díez, vamos a tomar buena nota de este último surf consejo.
Para nosotros la competición Euromaster es nuestra fiesta anual de los veteranos, ¿no? Porque para los mayores de 35 es una oportunidad de no una manga como en algunos campeonatos que hacen por ahí alguna manga y ya está, sino aquí es un evento completo dedicado a nosotros, con repescas en una ola muy buena, y para nosotros, ya te digo, es la cita, es el momento en el que podemos pues medirnos, pero también compartir todo, pues eso, todas experiencias pasadas de antiguos competidores y todo. Además, nosotros que llevamos pues toda la vida compitiendo, ahora mismo ya hay una edad que se agradece el estar en una buena ola, pero luego cuando acabas poder descansar, estar en un sitio cómodo, en un buen hotel, con servicios, al lado del pico, es una maravilla. Que ya sufrimos nuestros años jóvenes allí yendo en furgonetas, campings y durmiendo en malas pensiones, así que nos toca disfrutar, por eso te digo que este evento todos estamos encantados con ello y lo que nos brinda la organización, el hotel y todo. Pues para nosotros el que haya una oferta hotelera de esta calidad, además enfocada, porque se ve que nos quieren, ¿no? Que quieren que estén los surferos, porque tenemos una zona donde guardamos las tablas, donde, bueno, tenemos ahí todo con seguridad y todo, no tenemos que entrar con el traje mojado ni andar por ningún lado, entonces es perfecto para nosotros, y encima al lado de una ola world class y con el tiempo que hace aquí en el sur de Tenerife, claro. Para nosotros es nuestras vacaciones y a la vez nuestro evento, es la ocasión perfecta. Además es que la oferta de ocio, de todo, gastronómica y todo que hay en toda la zona es una gozada para poder convencer a las parejas o a la familia de que, oye, tenemos que ir allí, que tenemos un campeonato y tal, y además es que al final quedan todos encantados. Los niños, los padres, los abuelos, o sea, todo el mundo encantado. De hecho, muchas veces hemos venido con toda la familia y vamos, quieren todos repetir. En esta ocasión pues he tenido la suerte de poder venir con mi hijo Néstor, que además ha competido en el Open, y ahora de seguido tenemos la oportunidad de nosotros los Master y estamos expectantes a ver cómo están las olas, porque dicen que entra un mar. Vamos a mirar a ver si ha entrado o qué. Vamos a ver si ha cabido algo. De lujo, ¿no? Desde la habitación. Ahora que ya hemos tomado buena nota de este último surf consejo, ya nos acompaña en nuestro plato nuestro longboarder, iba a decir favorito, pero bueno, nuestro longboarder de cabecera. Con mucha cabeza, con mucha cabeza. Sí, sí, Eso sí. es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hacía Bien, tiempo bien. que no venías, ¿eh? Un tiempito, sí. Te echábamos de menos. Ya lo sé, normal. Bueno, pero ahora te invitamos de nuevo porque necesitábamos dinero. No, que va, es broma. Porque... Está mal sitio. No, porque tenemos ya un circuito nacional definitivo, hay el traslado de la sede del Campeonato de España a Canarias y hay muchas cosas que contar del mundo del longboard. Cuéntanos, empecemos por el circuito, Román. Pues el circuito de este año esperemos que sea un poco más ambicioso que el del año pasado. Al final, el año pasado se cayeron 2 pruebas
y creemos que no debía haber sido de 3 pruebas, sino de 5. Y este año sumamos pruebas, sumamos una prueba en Andalucía, que yo creo que es una comunidad donde el longboard tiene una comunidad longboarder muy grande, y creo que en Chiclana pues es una zona que podemos hacer un buen campeonato allí. ¿Qué más pruebas se suman? Pues el año pasado no se pudo hacer Canarias, vamos a hacer Canarias este año. Lo vamos a hacer en la playa del Altillo. Va a ser a principios de julio, con lo cual buena temperatura y buenas olas. En el programa de hoy veíamos un reportaje de la historia del longboard a través de los campeonatos de España. Y este año, por primera vez, bueno, no sé si es por primera, corrígeme, pero después de muchos años, se va de la península. Sí, yo creo que ya tocaba un poquito ese cambio, que los canarios tuvieran también su espacio dentro del circuito nacional. Hay una comunidad, sobre todo en la isla de Gran Canaria, con gran tradición de longboard, que también llevada por medio de este club, el Club Oleaje, y hay muchos buenos longboarders allí, entonces creo que merece la pena hacer un esfuerzo y trasladarnos los peninsulares allí a Canarias. Hablas del Altillo, un sitio que os recomiendo a todo el mundo porque el año pasado, o hace dos años, coincidimos en esa prueba y te pudimos ver en pleno desparpajo de speaker, dándolo todo. Este año, para toda la gente que asista, aparte, le voy a decir a la gente que nos ve que no podías estar en mejor sitio, porque te habilitaron para esa tarea de speaker una carroza de los carnavales. O sea, la imagen yo creo que nuestro realizador la puede pinchar porque se ve la carroza de los carnavales y lo diste todo. Fue estupendo, fue una buena infraestructura que puso el club. La verdad que hubo una expresión session que será inolvidable para todos. Y creo que, bueno, este año pinta un nivel alto para ir allí. Y aparte campeonato de España, que en teoría tiene más afluencia, hay más gente, hay más repercusión de medios, o sea... Sí, realmente es el campeonato más importante del año, entonces yo creo que va a tener mucha afluencia y va a ser un éxito. ¿Y vas a repetir de speaker, por favor? No lo sé, todo puede pasar, pero yo esa faceta no me la quiero volver a perder. No lo sé, ojalá, a mí me gusta, pero bueno, todo puede pasar. Hay canarios que lo hacen muy bien, probablemente tenga que haber un canario. Bueno, puedes tener a un canario a tu lado o el canario puede tenerte a ti, o sea, siempre le das vida. Siempre puedo darle un descanso, eso sí. No, genial. Volviendo al circuito, este año otra vez 5 pruebas. ¿Dónde va a acabar este año? Porque yo recuerdo que el longboard está viviendo un momento de auge. Igual el año pasado tuvo un pequeño retroceso en comparación al anterior, que se había hecho todas las pruebas y había sido un cierre en Malpica con una fiesta increíble. No sé si este año tenéis pensado de cara al circuito volver a hacer algo parecido. El año pasado fue un poco extraño porque teníamos como 3 pruebas programadas, 2 en el Mediterráneo, se cayeron por falta de olas las 2 del Mediterráneo. Y Canarias, bueno, tuvo ciertos problemas, pero no se pudo hacer. Entonces sí que logramos hacer 3 pruebas. Sí que es cierto que es como que se desinfló un poquito, ya que los promotores, pues entre las olas y no sé qué, entre los promotores y los surfistas, pues que bueno, se sintieron un poco, bueno, el circuito no salió como queríamos. Entonces este año se dieron esos 2 toquecitos, garantizar Canarias y garantizar Chiclana, sobre todo, ya que dependemos siempre del mar en el Mediterráneo. Entonces, bueno, las pruebas de Galicia suelen salir siempre, tanto la de aquí del Grove como la de Malpica. Estamos a esperas de que Salinas dé el ok definitivo de que se pueda hacer una prueba del circuito allí, y yo creo que va a ser un circuito bonito, vamos. Entonces, yo voy a esperar para centrarnos en esa prueba que visita mi querido pueblo. Voy a dejarlo para el final de tu intervención de esta semana. Hagamos un repaso, entonces. Volvemos a Cataluña, Roda de Bará, si no me equivoco. Es una prueba que ya está abierto el plazo, es decir, que en cualquier momento se puede hacer. Vamos a intentar que sea antes de verano, lógicamente. Seguiremos aquí en el Grove. Nos iremos después a ¿cómo se llama? Canarias, seguiremos en Salinas y luego iremos a ¿cómo se llamaba? Hombre, Malpica. Malpica y Bergantiños. Intentaremos acabar en Andalucía, en
Chiclana. Pues mira, es un buen calendario para todos los amantes del longboard, lo podáis seguir de cerca, porque tocamos todas las partes del territorio nacional. La comunidad longboarder es fantástica, siempre hay un ambiente que más allá de la competición se extiende al post-evento, que ahí también nosotros somos una comunidad muy pequeñita, entonces la verdad todos van unidos, bueno, es y el post-evento lo trabajamos. El post-evento bien. se trabaja bien. Se trabaja bien. Y bueno, antes de despedirnos, ese paso, o sea, no vamos a ser más papistas que el Papa, o sea, vuelva a la playa de la Lanzada, ahora viene al Concello de Ogrove, antes se hacía en el Concello de Sanxenxo, hay que reconocer la Sanxenxo que apostó durante muchos años por la prueba Zorlac de nuestro gran amigo Walter, y este año se viene para la Lanzada, para una playa que nosotros conocemos bien. ¿Qué expectativas tienes de cara a esa prueba? Yo creo que la zona que hemos escogido, que este año es la zona de la que le llamamos aquí el Canto, el sanatorio, es una zona mucho mejor para el longboard. Las olas son mucho más apetecibles para el longboarder, no tanto como la zona quizás de la zona de Sanxenxo, que sí que las olas son un poquito más para tabla corta. Y yo creo que aquí va a haber buenas opciones, van a venir gente buena, top del circuito, con lo cual se van a ver buenas imágenes y muy buen surfing. Y como el viento realmente tiene que ser del norte, va a hacer buen tiempo. Y vamos a estar en un sitio que es fantástico, con buena gastronomía y mejor gente. Eso es. Ogrove, por el amor de Dios. Ogrove, perdón. Entonces, este año nos espera un circuito interesante, volvemos a tener mundial, pero eso lo hablaremos en el próximo programa. Pero parece que el longboard vuelve a hincharse un poquito, a coger aire de cara a este 2024, ¿no? Espero que sí. También tenemos que ponernos todos un poquito de manos a la obra, tanto los que organizamos el circuito, los promotores o clubs que hacen los campeonatos y los deportistas que siempre están ahí para apoyar. Los deportistas, que hablamos de las localizaciones, hablamos un poquito de dónde va a ser este año el circuito, pero no dijimos nada de los deportistas, que este año me imagino que lo cogerán con ganas, y lo que veníamos viendo unas temporadas hacia aquí es que los juniors ahora mismo estarán... Sí, están metiendo mucha caña y cada vez aparecen más gente nueva que quiere apostar por el longboard. Yo creo que este año van a aparecer unas caras nuevas que van a sorprender. De hecho, ya alguna chica andaluza, gente del norte de la península, niños del norte de la península que van muy bien. Entonces vamos a intentar caras nuevas, desde los más chiquitines hasta los más viejos como nosotros. Incluso algún niño canario, no me olvido de algún niño canario con muy buenas maneras que ha ganado mucha fuerza en todo este tiempo, que va a destacar. ¿A quién le tenemos que seguir la pista entonces? Bueno, es que no me quiero dejar a nadie, pero gente que a lo mejor, que digamos que puede destacar sobre todo en junior, a Lights, por supuesto, Julieta, que es una niña de Andalucía que está destacando mucho ahora, Ginger, que es italo-española, también tiene algún rasgo de China, pues que también suele hacer el circuito con nosotros, una niña que ahora va a ir con Italia al Mundial y hace el circuito con nosotros, y la verdad que tiene muy buenos resultados. En chicos, pues Martín, sigue Alfonso Zamora dentro de los juniors, Unai, Oyer, hay un montón de niños que pueden hacerlo muy bien. Matías en Canarias, que ha mejorado un montón y va a dar caña también este año en el circuito. Hay un montón de niños que van a destacar. O sea, el longboard ya no es aquella cosa que decíamos para señores como tú y como yo. No, es una maravilla ver que nuestra modalidad, que nuestro deporte está cogiendo impulso. Claro, incluso los Open son menores, la mayoría menores de 30 años. O sea, creo que el mayor puede tener 32, 33. O sea, el mayor, digo, de los que pueden acceder a una selección. O sea, son gente muy joven. El resto ya Cajuna, Gran Cajuna. Y en breve, ya no sé si hay un mega Cajuna. Tenemos Gran Cajuna. O sea, estamos ahí. Pues nada, Román, muchísimas gracias por pasarte por Conexión y nos vemos la próxima semana. ¿Te parece? Vale. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos, nos despedimos hasta dentro de 7 días, pero mientras tanto podéis encontraros en nuestras redes sociales, conexionssurfing.com. Nos vemos en la playa.